muy buenas noches y muchas gracias por dejarme entrar de nuevo en su casa, que a partir de este momento se convierte en un altar de adoración a nuestro Dios. Su casa siempre ha sido casa de Dios, en tanto usted viva bajo los principios y bajo el temor de Dios, su corazón, su cuerpo, templo del Espíritu de Dios, y su casa, morada de Dios. Así que hoy resalto que estamos dentro y en la presencia de Dios y debemos de gozarnos por ello. Le invito inmediatamente a que oremos, que digamos nuestro versículo del desafío del mes de mayo. Estamos a pocos días nada más de estarlo repasando, para luego entrar al desafío del mes de junio. Y luego entramos de lleno al mensaje de la palabra del Señor, que estamos todavía con el mensaje a Tiatira. La semana pasada tuvimos lo que puedo denominar un ataque satánico. No quería Satanás que se predicara. Estuvimos transmitiendo interrumpidamente, no ininterrumpida, porque sí nos interrumpieron, la señal de internet nos falló. Terminamos una primera transmisión y nos volvimos a conectar después de haber restablecido el internet. Algunas personas ya no se quedaron, así que si usted fue de esas, hoy vamos a hacer un pequeño repasito de lo que estudiamos la semana pasada para concluir este mensaje a la iglesia de Tiatira. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo, aprovechamos este tiempo que tenemos de libertad y de bendición, de comentar tu palabra y permitir, Señor, que estos pensamientos queden en nuestro corazón, y que si hay algo que nosotros debemos de obrar, de actuar en obediencia a ti, Señor, a tu palabra, lo hagamos sin demora. Bendito Dios, a través de tu Espíritu, pedimos que esta noche sea controlada la señal de internet para que nosotros podamos compartir este mensaje que ha sido preparado, Señor, con dedicación para la edificación de tu cuerpo. Bendito sea tu nombre, te damos gracias por el privilegio de enseñarlo, de aprenderlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Nuestro versículo de desafío en el mes de mayo lo tenemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice de esta manera, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13. Si usted se recuerda, el año pasado tuvimos un desafío similar y fue justamente de Pedro. Cuando a él estaba acercándose al lugar en donde estaba siendo Jesucristo torturado, en 3 ocasiones se le acerca una señora, un soldado romano y alguien del mismo grupo con el que se estaba calentando las manos por el frío que había, y le dicen: tú eres uno de ellos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Aquí en esta otra ocasión, de nuevo a Pedro, diciéndoles que, y ahora en sintonía o en compañía de Juan, que les dicen: ustedes, les reconocemos, estuvieron con Jesús. Aquí el reto, el desafío para usted y para mí, es que las personas a nuestro alrededor, vayamos a donde vayamos, seamos reconocidos como personas que hemos estado con Jesús. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, cuando estamos inmersos en la palabra de Dios y que la palabra de Dios nos bendice, nos transforma, nos regenera, y eso los demás se pueden dar cuenta. Esa persona no actúa normal. Para este momento cualquiera hubiera perdido los estribos y hubiera hecho tal o cual cosa. Pero esa persona tiene algo diferente. Es mi deseo, es mi anhelo que usted también, que a usted también le reconozcan
que ha estado con Jesús y que permanece con Él. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Esto pareció casi como un momento en intimidad de los que les compartimos los días jueves, pero aquí está nuestro deseo de que los desafíos de cada mes también inspiren a su corazón. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. Dice la palabra de Dios de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Déjeme ir de una vez haciendo los bloques de la estructura del mensaje que hemos estado desarrollando en estos mensajes a la iglesia, a las iglesias del Apocalipsis. No hay contexto aquí, ese se lo voy a dar yo, aunque ya se lo di la semana pasada. Luego viene la caracterización de Jesucristo, que fue el versículo 18 que leímos. Luego viene la palabras de reconocimiento, que es el versículo 19 que recién acabamos de leer. Posteriormente viene la confrontación constructiva, versículos 20 en adelante, que los leemos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí estamos hablando ya en la parte de la rectificación y advertencia, pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Luego viene la promesa o recompensa: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, la semana pasada, entre lo que nos dejó el internet, estar conectados y poder compartir esos dos grupos o dos bloques de tiempo que pudimos compartir, para quienes se quedaron. Entiendo que algunos la falta de conectividad les desesperó un poquitito y dijeron, no, ya ni se van a conectar, y se fueron y ya no regresaron. Está bien, pero hoy ya tienen un mensaje más completo. Desde hace 8 semanas venimos estudiando entonces los mensajes a las diferentes iglesias de lo que denominamos del Apocalipsis, iglesias del Apocalipsis. Y hemos estado insistiendo en que ese mensaje debe de ser atendido por nosotros como iglesia en los dos sentidos bien claves de las cuales nosotros fungimos. Número 1, en primer lugar, en nuestro sentido individual. Somos la iglesia de Cristo. Soy parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el mensaje a la iglesia, una y otra, yo le debo de prestar atención para ver el contexto y a ver si se asemeja a mi contexto. Segundo lugar, ver a Cristo caracterizado y saber que Él me está hablando de manera directa. Tercero,
ver la confrontación, las palabras de reconocimiento, qué cosas he hecho bien, qué cosas he estado haciendo de la manera que Dios a través de Jesucristo nos lo reconoce y nos lo dice. Cuarto, cómo soy confrontado constructivamente, es decir, aquellos aspectos de mi propia vida de manera individual que yo deba de cambiar y que deba permitir al Espíritu de Dios que Él me cambie, me regenere. En quinto lugar, establecer las palabras de advertencia y que nosotros podamos de la misma manera rectificar. Quinto, la promesa o recompensa cuando yo hago aquello que yo estoy siendo confrontado y que debo de rectificar. Eso es el mensaje que Dios me está permitiendo entender a través de los diferentes mensajes de las iglesias del Apocalipsis. Pero eso es en forma individual. También en forma colectiva, como congregación. En este caso yo debo de referirme a mi congregación Intimidad con Dios Honduras. Quienes estén acá con nosotros de sus diferentes congregaciones, porque se congregan en algunas otras iglesias, pero simpatizan con nuestra forma de enseñanza y aquí están con nosotros conectados, les bendecimos en el nombre de Jesús, les agradecemos el que se conecten con nosotros, porque que se conecten nos bendice, pero entendemos muy bien y hacemos muy bien la separación que pertenecen a otra congregación. Escuchen bien su congregación o nuestra congregación está siendo confrontada también de manera directa a través de este mensaje. Este mensaje no solo fue a la iglesia de Tiatira, este mensaje también es para nosotros ahora y nosotros le tenemos que prestar atención con las consabidas actualizaciones, adaptaciones a nuestro contexto. Por eso les decía, es importante conocer el contexto de la iglesia para luego hacer una similitud de nuestro propio contexto, identificar la caracterización de Cristo, recibir las palabras de reconocimiento, pero mayormente tener muy presente la confrontación constructiva para luego rectificar y no caer en el terror de la advertencia que hace de qué pasaría si nosotros no estamos en el cumplimiento de su deseo. Recordará al pueblo de Israel ese ciclo tan repetitivo que tenía el pueblo. El pueblo estaba bien con Dios, tenían enemigos, pero el Señor entregaba en sus manos a los enemigos, los derrotaban, traían gran botín de las guerras que le hacían a los enemigos vecinos, conquistaban la tierra, adoraban al Señor. Pero en tanto el pueblo, y generalmente venía tras una victoria, en tanto el pueblo encontraba ídolos en ese pueblo conquistado, se los quedaban, los tenían escondidos o incluso hasta los adoraban. Bueno, Dios se airaba, se separaba de ellos, les levantaba otro enemigo, los vencían, lloraban, se arrepentían y luego Dios los perdonaba y entonces de nuevo volvían a tener un periodo de gracia, un periodo de paz. Mencioné el periodo de gracia en el sentido no de Jesucristo, sino en el sentido de que Dios les daba la salvación a ellos directamente. Un ciclo repetitivo. Para nosotros no hay tanta diferencia. En tanto nosotros estamos cerca de Dios, y yo le quiero pedir, ¿es usted seguidor de nuestros momentos en intimidad? Los transmitimos los días jueves en nuestras páginas de las redes sociales. Le invito por favor a que los siga. Hemos estado llevando miniseries en los momentos en intimidad. Estamos justamente terminando de preparar la miniserie que estaremos enseñando en estos momentos en intimidad para el mes de junio. Le pido por favor que no se separe
de recibir estos mensajes. Si alguno lo recibía en su WhatsApp y aún todavía quisiera recibirlo en WhatsApp, escríbame. Lo hemos dejado de hacer así para no ser tan invasivos en relación a su teléfono, a sus plataformas de mensajes de texto. Muy bien, un segundito nada más. Entonces, ya establecimos, el mensaje a las iglesias va directamente para mí en forma individual. Yo debo de reconocer el mensaje, la confrontación, la advertencia y rectificar. El mensaje va también para mi iglesia local. Sí, estoy diciéndolo bien. No importa que yo diga mi iglesia, vamos a la iglesia. Esta es la iglesia donde yo me congrego, porque en efecto la Biblia reconoce las pequeñas congregaciones de las cuales formamos parte todos del cuerpo de Cristo, en tanto todos reconozcamos a Jesucristo como la cabeza. Si Cristo es la cabeza de su iglesia, usted es mi hermano y mi hermana, somos parte del cuerpo de Cristo. Si tienen otras formas de liderazgo en la iglesia, y no me estoy refiriendo al liderazgo humano, sino al liderazgo invisible. Si hay alguien más ahí, un profeta, si hay algún fundador que se quedó como el plenipotenciario líder de su congregación y no es Cristo, usted no es mi hermano. Usted no es mi hermana, usted no pertenecemos al mismo cuerpo. Ese es otro cuerpo y ahí es donde tenemos que estar muy claros. En tanto seamos del Cristo, de la iglesia de Cristo, estamos conformados por pequeñas, algunas son grandes, congregaciones a las que también les llamamos iglesia, y llamarles iglesia a las congregaciones es un término correcto. No está incorrecto decir voy a la iglesia porque yo soy la iglesia, pero además también mi congregación es una iglesia que pertenece al conglomerado de Cristo. Diciendo esto, porque me gusta ser muy bíblico para enseñarle a usted, vayamos entonces, retomamos lo de la confrontación constructiva, que la semana pasada di unos cuantos puntos, pero quisiera que hoy lo tuvieran de manera completa. La confrontación que aparece en el versículo 20 dice de la siguiente manera, y nosotros tenemos que volverla a leer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Habiendo hablado del contexto, usted recordará este personaje, Jezabel. En algunos casos se le nombra el espíritu de Jezabel. Si usted quiere saber un poquito más de este personaje, usted puede referirse a varios pasajes del Antiguo Testamento. Apúntelos por favor, porque no los vamos a ver hoy, únicamente como referencia. Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 31. También puede ir a Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 22 y verso 30. Jezabel era una mujer tremenda. Fue denominada una de las mujeres más destructivas del pueblo de Dios en su tiempo. Y de hecho, en algunas ocasiones, el hacer referencia a esta mujer, como también hoy mismo está haciendo referencia Jesucristo en un reclamo, no tenemos que ir muy lejos para saber que hay un reclamo aquí de parte de Jesucristo. Toleras que esa mujer Jezabel, mire, comencemos por esto. ¿Qué significa la palabra, el nombre? Recuerde que en la Biblia los nombres eran muy significativos, tenían un significado. Jezabel significa ¿dónde está el príncipe? Como una pregunta, o también puede significar Baal es el príncipe.
Eso en el idioma fenicio. Esta Jezabel era la esposa del rey Acab de Israel, que se llevó allá por los años 874 antes de Cristo, que llevó a Israel a Israel llevó el culto de Baal desde Sidón, donde su padre Ed-Baal era rey. Esa es la primera referencia bíblica que yo le di, Primero de Reyes 16:31. Esta mujer también trató de destruir a todos los profetas de Dios en Israel. Usted lo puede ver en Primero de Reyes 18:4. Y por otra parte, colocó a profetas de Baal y Acera en la casa real. Bueno, note por favor, en el tiempo de la Jezabel del Antiguo Testamento. Tenemos que hablar de eso un poquitito nada más para entender cuál era el reclamo de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. En el Monte Carmelo, Elías demostró que estos profetas eran falsos. Si usted recordará, cuando viene Elías y le dice a los 450 profetas, ustedes hagan un altar y me hacen uno a mí también. Ustedes ponen sus sacrificios y a ver a quién le contesta. Bueno, Baal no le contestó a los 450 profetas de los sacerdotes de Baal. Elías oró, hizo que echaran agua al altar, agua hasta que se rebalsaba, y luego fuego descendió del cielo en respuesta de Dios a la petición que Elías estaba haciendo. Eso dio como resultado que Jezabel se enfureciera con él y encomendara dar muerte a Elías, en donde Elías, para poder salvarse, salió huyendo. Bueno, podríamos seguir hablando más y más de esta mujer Jezabel en lo que respectaba en aquel tiempo en el tiempo de Elías, en el tiempo de Acab, rey de Israel. Hizo gran daño, hizo un daño tremendo. Y este espíritu de Jezabel estaba acá incluido en la iglesia de Tiatira, y estaba haciendo una situación que la iglesia estaba en la ciudad de Tiatira, pero la iglesia estaba permitiendo que eso sucediera. Aquí hay una confrontación tan directa y tan profunda, no que en las otras que hemos estudiado, las otras 3 iglesias que hemos estudiado no haya sido de esa manera. Pero aquí hay un reclamo bastante grotesco de parte de Jesucristo. Primero, entonces, sigamos acá. Este era un apodo para esa falsa profetisa. Había una mujer con el espíritu de la Jezabel del Antiguo Testamento, y esta se hacía pasar por profetisa. Aquí, mis hermanos, por eso es que es muy importante que nosotros estudiemos la Biblia de la manera en como la estamos estudiando. Yo me gozo de poder disponer para ustedes acá en vivo, en este estudio minucioso de la palabra de Dios, que en otros sentidos solo se da a través de institutos bíblicos. Por cierto, nosotros tenemos nuestro instituto bíblico los días martes. Ayer tuvimos una clase que 1:30 se nos pasó muy rapidito. Y ayer justamente les dejé una tarea a los estudiantes del bíblico para la próxima semana. Y estamos estudiando de manera muy detallada, muy minuciosa los libros de la Biblia. Pero Dios puso en nuestro corazón también disponer del día miércoles este programa que le denominamos Perspectiva Bíblica, porque estamos viendo diferentes temas de actualidad, de competencia para nuestra vida diaria, para nuestro diario caminar en Jesucristo, y que seamos advertidos como ya mismo la palabra de Dios advierte con estos mensajes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en el mundo
evangélico hay gran cantidad de personas con ese espíritu de Jezabel que se hacen pasar por profetas o profetizas, que dando un mensaje en el nombre de Dios están engañando a un montón de personas y los están llevando al error. ¿Y por qué es que son llevados al error? Y ese es el problema y ese es el error de Tiatira. Toleras. Aquí la parte importante que hay que subrayar en su Biblia es: tengo unas pocas cosas contra ti. Ojalá que hubiera sido tal y como el mensaje anterior, en donde no había ningún reclamo. A la que bonito así, que solo hayan reconocimientos. Pero Éfeso hubo reclamo. Pérgamo hubo reclamo. Aquí a Tiatira está viendo reclamo también. Y ahora viene el Señor y dice: estas pocas cosas, miren, menos mal no tenía tantas, porque solo estas pequeñas cosas que tenía, la primera cosa que le reclama es: toleras. La tolerancia tiene que ver con una participación activa de una doctrina falsa, de una filosofía errónea. Y la tolerancia lleva a que esta gente del mensaje de las iglesias de Tiatira estuvieran siguiendo la conducta de esta falsa profetisa por lo que estaba enseñando. Toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Y aquí viene lo grotesco del reclamo. Enseñe y seduzca. ¿Qué es lo que están tolerando? Que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Algo que tendríamos que estar entendiendo acá entonces es el hecho, número uno, del espíritu de esta mujer que estaba allí siendo permitida que tuviera un protagonismo tan importante en la doctrina de la iglesia. ¿Me va siguiendo? Espero que sí. Lamento tanto no tener sus rostros aquí para verle que me tengan así una cara de interrogación, o que digan sí, lo voy captando. Y yo, por eso es que me gusta ir bien despacio con estos conceptos. Entonces, aquí está, la tolerancia consiste en esta mujer a quien se le apoda Jezabel por tener el mismo espíritu de la Jezabel del Antiguo Testamento, en el que estaba, si lo pudiéramos resumir en dos bloques muy importantes, qué era lo que hacía la Jezabel antigua y qué era lo que estaba haciendo esta Jezabel en cuanto a lo que estaba enseñando. Número uno era a la confusión, al error, para que diera como resultado la separación de Dios y la destrucción de los hijos de Dios. Vamos claro, ¿cierto? Dos aspectos muy importantes en sintonía con lo que había sucedido con la mujer de Acab, con la esposa de Acab, Jezabel en el Antiguo Testamento. Confusión, separación y destrucción, en ese orden. Entonces, esta mujer se llama a sí misma profeta. La Jezabel del Antiguo Testamento no era profeta, pero había patrocinado a 850 profetas. Lo puede leer en Primero de Reyes, capítulo 18, versículo 19. De 400 profetas, 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Usted me dice, se equivocó cuando dijo 850. No. Los 450 eran cuando tuvieron su protagonismo con Elías y que Elías los terminó degollando a todos. Luego están los otros 400 profetas de Acera. Esa mujer, la del Antiguo Testamento, no era una profetisa. Tenía todas las intenciones de la confusión, la separación en un mismo aspecto y la destrucción de los hijos de Dios. Esto es lo que estaba pasando con esta otra mujer en que la iglesia de Tiatira, comenzando por su líder, lo estaba permitiendo.
enseñe y seduzca, y por eso es que estoy señalando los dos elementos de la mujer del Antiguo Testamento con esta mujer de Tiatira, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. Y aquí entonces uno dice, ok, si esto es lo que está sucediendo aquí y ella está engañando a los sirvientes a la inmoralidad sexual, ¿será que esta mujer lo que tenía dentro de la iglesia era una especie de escuela de prostitución? Y que no era simple, no era sencillamente, si lo ve en el versículo, vamos a ver en el versículo 23, y a sus hijos heriré. Parecía ser que lo que estaba enseñando no era solamente a los miembros de la congregación, sino a todos empezando por sus propios hijos. Esta mujer y esta imagen que está dando acá sobre la fornicación, tenemos que entenderlo de dos maneras. En el sentido literal, en donde el pecado de la inmoralidad sexual era permitida abiertamente, como también en el sentido figurativo. Y la inmoralidad sexual, la fornicación y el adulterio, usted puede leer, por ejemplo, a profetas como Oseas, profetas como Zacarías, en el que el pueblo había recibido un reclamo directo de parte de Dios, diciéndole, como vil ramera te has estado acostando con mis detractores. Y ahí uno tiene que entender por qué Dios estaba asemejando a un adulterio las actividades idolátricas que estaba teniendo su pueblo. Bueno, así lo veía Dios, como un engaño casi de tipo sexual en el que su pueblo lo abandonaba por ir a adorar a otros dioses, dioses que ni se conocían, que su pueblo no conocía y que tampoco tenía de experiencia y conocimiento, sino que más bien eran adoptados de sus vecinos. Entonces, si lo tomamos de manera literal, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, ahí vemos justamente las dos maneras de confrontar esto. La manera literal, la escuela de adulterio y fornicación que esta mujer estaba provocando en medio de la iglesia, y también en el sentido figurativo, separar y destruir, llevar al error, enseñar al error para estar separados y destruidos como hijos de Dios. Entonces, ahí vemos que esta mujer estaba patrocinando su equivalente espiritual al alejar al pueblo de la adoración al único Dios, tal y como lo había hecho también en su momento la Jezabel del Antiguo Testamento. Segundo de Reyes 9:22 lo explica de esta manera. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías. De nuevo, en aquel lado no era solamente en el sentido literal las inmoralidades sexuales que se daban a ese nivel, sino también el hecho de que Jezabel estaba provocando que el pueblo de Dios se rebelara en contra de Dios, seducidos por la enseñanza que habían recibido. Todavía se debate si la inmoralidad sexual de la Jezabel de la Tiatira entonces sea literal, pero sí vemos allí en varios versículos subsiguientes en Apocalipsis que hay relación a esa misma línea de la inmoralidad sexual. Apocalipsis 17:2 nos dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra
y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahí lo vemos, en el versículo 4 vuelve a repetirlo, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si seguimos leyendo en el versículo 18, de nuevo también aparece la referencia y dice de esta manera: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, haciendo referencia a esta mujer Jezabel. Y por último, un último versículo que me gustaría leerles está en Apocalipsis 18:23, que dice: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Entonces, esta mujer tenía un alto protagonismo en relación a la manera de engañar y seducir a la congregación hacia separarse de la sana doctrina, separarse de lo que Dios había demandado en su palabra. Aquí tengo que de nuevo insistir. Yo se lo decía a mis pastores en Guatemala en nuestra visita el mes pasado, ¿fue? El mes pasado. En este sentido, en el que hay mucha gente en las iglesias, mucha gente, y yo quisiera pensar que no en la mía, pero es posible que incluso también en la iglesia Intimidad con Dios de la misma manera se esté manifestando este tipo de personas, de la cual, gracias a Dios, puedo asegurar que no tenemos ninguna Jezabel metida que nos esté seduciendo y engañando para apartarnos de la sana doctrina. Las iglesias, y no solo me refiero a las mega iglesias, en las mega iglesias hay un perfil, y los pastores de estas mega iglesias tienen este perfil de congregantes, no le puedo decir miembros, porque yo creo que ni ellos mismos los consideran como miembros, sino congregantes, son visitas, en el que como es una iglesia tan grande, ahí se esconden, ahí están, y nadie les molesta, nadie los confronta, escuchan un mensaje, y en un promedio general hay iglesias cuyo mensaje es muy motivador, muy échele ganas, vamos adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a tener victoria, no derrota, vamos a salir triunfantes, aleluya, gloria a Dios. Se fue a su casa, ¿qué dijo el pastor? A saber, pero qué bonito mensaje. Luego hay otro tipo de persona, hay otro perfil de persona en el que quiere que se le regurgite la palabra. Y entonces, ¿qué me dice Dios? Mire que estoy en un gran problema. ¿Qué opina Dios de este problema? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Que Dios me hable por medio del profeta, por medio de la profetisa, que Dios me hable. Son personas que andan tras el bolo alimenticio regurgitado. De buena suerte voy a utilizar esta palabra, que ojalá que estas personas, los que mastican y regurgiten algo de vitamina, algo de nutriente bíblico, para que estas personas verdaderamente reciban el consejo de la palabra de Dios. Pero cuando nosotros exponemos la palabra de Dios, mis hermanos, estamos comiéndolo juntos, nos sentamos a la mesa. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aderezas mesa delante de mí, preparas la mesa está servida. Y aquí usted y yo estamos
comiendo juntos lo que la palabra de Dios nos dice y estamos leyendo la palabra de Dios de manera que seamos advertidos y confrontados para aquello que tenemos que hacer. Ciertamente la inmoralidad sexual literal estaba muy extendida en la cultura y lo vemos allí en diferentes pasajes de la Escritura en Apocalipsis. Pablo también les dice a los corintios: no sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8 del capítulo 10, ni forniquemos. Y mire que Pablo se está incluyendo aquí en esta advertencia, en esta recomendación. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Se puede imaginar usted esta situación? ¿Y a qué se estaba refiriendo Pablo? Se estaba refiriendo a lo que sucedió en Números capítulo 25, versículos 1 al 18. Ambos elementos pueden estar presentes, es decir, la inmoralidad sexual, la inmoralidad idolátrica comparada con la inmoralidad sexual y la inmoralidad real, efectiva, como una práctica que se estaba permitiendo dentro de la congregación. Entonces, pudieran estar presentes ambos elementos, pero que esa imagen figurativa nos debe de dar a nosotros: ¿quién está ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios? ¿La televisión? ¿Sus videojuegos? ¿Su trabajo? ¿La manera de conducirse fuera de su casa y que tiene una persona ahí que le está calentando el oído si usted es una dama y que, ay, es que me habla bien bonito, y en mi casa que ni me habla como me debería de hablar, pero aquel viera que cómo me trata? Cuidado, ahí está Jezabel, cuidado. Hombres que andan galantemente conduciéndose y allá afuera aparece una muchacha bien vestida, bien bonita, bien arreglada, bien perfumada, porque anda viendo qué consigue. Y resulta que se lo encuentra usted así bien ingenuo, bien iluso, y usted en el uso del diseño de Dios en su vida comienza a tratar de conquistar. Tarde o temprano eso va a ser un problema serio y del cual esta mujer incluso estaba incitando a sus propios hijos: y a sus hijos heriré de muerte. Luego sigue diciendo la parte del versículo 23: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿Se siente atemorizado de saber esto? Le da un poco de temor, de pavor saber que Dios conoce y escudriña lo que está aquí y lo que está aquí en mi corazón como esencia mía. Yo debo de estar sujeto a mi Dios, a mi Señor, para no ser confundido filosóficamente hablando, para que yo no me vaya a la confusión y al error, para luego ser totalmente destruido, que era el propósito de la Jezabel. Comer alimentos sacrificados a los ídolos, que es la siguiente parte del reclamo. Dice en el versículo 20, que enseñe, que se dice profetiza: enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Si los creyentes en Pérgamo se arriesgaron a ser perseguidos para evitar la idolatría, los creyentes de Tiatira pueden haber enfrentado riesgos económicos. Y ya por eso estábamos viendo acerca del contexto geográfico y cultural de esta iglesia en Tiatira. La economía de Tiatira dependía en gran medida de los comerciantes, artesanos y sus gremios. Y negarse a unirse a un gremio en particular del oficio de uno, por ejemplo, les dije a ustedes que ellos habían desarrollado mucho la industria de la metalurgia. Por lo tanto, hacerse de amigos y asociados del gremio de la metalurgia era muy importante,
por el hecho de que si yo no estaba asociado, como ahora mismo, ¿cuántas cámaras? La Cámara de Comercio, la Cámara de la Industria, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿qué más cosas, gremios hay acá? En Guatemala yo les diría el CACIF, que ahí están en conglomerados todos los de las empresas y comerciantes y negociantes. Era desastroso no congeniar con ellos, no simpatizar con ellos, no estar de cerquita de ellos e incluso empezar a compartir. Es que esto es una bebida social. Yo tengo que, en cierta ocasión, un abogado me dice, pastor, ¿no te importa si yo me echo una cervecita? Es que ya me acostumbré porque en mi trabajo como abogado yo tengo que estar tomando cerveza, cierto tipo de licor, porque tengo que congeniar con mis clientes. Miren, a los de Tiatira les llevó a que ese tipo de reuniones incluso estaban siendo mezclados con comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso de beber socialmente, comer socialmente, porque si no, no me hago a ellos. Me parece que eso no es muy inteligente espiritualmente hablando. Negarse a compartir la comida equivalía a negarse a conectarse con nosotros, miembros de su gremio, a quienes cada uno de ellos necesitaba para sobrevivir económicamente. Entonces, los aspectos del culto imperial también afectaron eventualmente a la mayoría de los gremios comerciales, y los miembros de la congregación de Tiatira, con tal de no quedarse atrás, para que no me dejen de informarme de las nuevas leyes, de las nuevas reglas, de los nuevos trucos que tenemos que hacer para mantenernos a flote, para darnos a conocer. Cuidado, porque como hijos de Dios no necesitamos participar de las prácticas mundanas para ser prosperados. Luego, discúlpenme, viene la rectificación y advertencia desde el versículo 22. Bueno, ya le había dado incluso a la misma llamada profetisa Jezabel, que le habían puesto de apodo Jezabel, le había dado misma oportunidad para arrepentirse, y le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí está hablando, no literalmente de estar buscando prácticas inmorales sexuales, sino que está diciendo, está enseñando erróneamente y está arrastrando a todos mis hijos hacia ella, hacia esta fornicación, hacia la separación de mi pueblo. Entonces ya había la oportunidad. Rectificación, advertencia. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Escuchen bien, entonces, primero dice, esa mujer que se dice llamar profetisa y no lo es, al que es bien conocerle como Jezabel, porque tiene el espíritu Jezabel de aquella del Antiguo Testamento, a ella yo la voy a arrojar en cama y en gran tribulación, junto con los que con ella adulteran. ¿Quiénes son los que con ella adulteran? Los que siguen esa enseñanza del error, los que siguen esa línea de la equivocación, de la separación, es que solo estoy compartiendo socialmente, es que esto es algo que tengo que hacer porque si no salgo del gremio, es que yo tengo que mentir porque en mi profesión mentir es una práctica general. A mí me dijeron eso de los abogados y dije, bueno, entonces de repente por eso el Señor no me permitió a mí estudiar para ser abogado. Simpatizaba mucho con la carrera de Derecho, pero si para ejercer esa profesión hay que mentir, no, entonces esa de plano no es para ningún hijo de Dios. Porque como leímos en este mismo día miércoles de perspectiva bíblica, la mentira es una de las cosas que Dios aborrece.
Y si para sobrevivir en mi profesión tengo que mentir, pero mentir me va a separar de Dios, tengo que abandonar mi profesión. A menos que yo descubra ejercer mi profesión sin necesidad de desarrollar ninguna mentira. Tanto un lugar para el acto sexual como un lugar donde permaneció alguien muy enfermo, está refiriéndose a eso de la cama. Yo la arrojo en cama. ¿Por qué en cama? ¿Por qué esa situación? Bueno, es que había que hacer esa referencia total con respecto a las fornicaciones y a los adulterios. La cama es el lecho, el instrumento. No nos vamos a poner en detalles, ¿verdad? No necesariamente en términos literales de la fornicación o de las prácticas sexuales ilícitas. Porque las películas, las series de televisión nos presentan imágenes con respecto al acto sexual que se puede dar en cualquier objeto, lugar o incluso de pie. Y no quiero entrar en más detalles, más que simplemente decir que la relación que está haciendo acá al establecer la cama como el instrumento normal en donde hay una relación sexual. Por lo tanto, como ella está haciendo este tipo de fornicación espiritual, llevando y arrastrando a aquellos de la iglesia al error, por lo tanto, ahí mismo también va a ser pagado con un precio de enfermedad. Dios a veces usó la enfermedad como juicio, y usted puede verlo, por ejemplo, en Éxodo capítulo 9, versículo 10, Éxodo 32, 35, Deuteronomio 28, 21, y déjeme por lo menos solo leerle uno. Segundo de Crónicas 26, 19 al 23. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Aquí vemos entonces a alguien cuya enfermedad le había salido como producto de un juicio de parte de Dios a causa de su pecado. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias, versículo 23 sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí podría identificarse en este versículo 23. Eso de a cada uno daré según sus obras es tanto positivo como negativo. Estoy obrando mal, recibiré mal como consecuencia de la maldad que estoy haciendo. Estoy obrando bien, recibiré bendición, recibiré bien como consecuencia del bien que estoy obrando. Así que esto es parte de lo que el Señor nos lo dice en su palabra. También nosotros podemos leer en el Salmo 62:12 que dice: tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Aquí Juan el vidente de Patmos estaba haciendo referencia a lo que el salmista también había dicho en su manera. Matar a sus hijos. Los hijos de Jezabel son presumiblemente sus discípulos, aunque también se considera que eran sus verdaderos hijos. Pero muy probablemente también miembros de las iglesias domésticas bajo su influencia. Al decir iglesias domésticas me estoy refiriendo a las iglesias locales. Yo soy el que busca corazones y mentes, nos está diciendo el Señor. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. En el Antiguo Testamento, en la tradición judía, Dios es quien escudriñaba los corazones y las mentes. Os pagaré a cada uno según sus obras, porque ya conozco, escudriñé su mente y corazón, conozco exactamente cuáles son las intenciones, por lo tanto, allí viene directamente la consecuencia según lo que estén obrando, bien o mal. ¿Cuál es la promesa o recompensa? Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Viniendo esto directamente como un mensaje a la iglesia de grupos de judíos o grupos como la comunidad del Qumran,
que escribió los rollos del Mar Muerto, aplicaron ese Salmo 2, citado en el versículo 26, al gobernante davídico por excelencia, el Mesías. Él gobernaría a las naciones, nos dice el Salmo 2 y el versículo 8. Daré autoridad, que uno la regirá con vara de hierro y los hará pedazos como si fueran vasijas de barro. Sigue de cerca la versión griega como el Salmo 2.9. Jesús comparte aquí su autoridad con su pueblo. Gobernar podría traducirse también como pastorear, y esa era la parte que estaba ofreciendo acá, compartir su señorío. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con Él cuando Él venga por su iglesia? Suceda la tribulación y gran tribulación, venga Satanás y sus ángeles encarcelados por un poco de tiempo, 1000 años de bendición, de abundancia, de bonanza, de gobierno de Dios. Satanás al final de esos 1000 años sacado por un rato para engañar todavía a algunos que fueron alcanzados en el periodo de la tribulación, no a los que fuimos alcanzados pre-tribulación. Y luego para finalmente ser de una vez mandado por toda la eternidad hacia las cavernas del infierno junto con la muerte. Y a partir de ahí vivimos la eternidad. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Aquí está, gobernando junto con Él. Estrella de la mañana. Como había una reverencia al planeta Venus, la estrella de la mañana, Jesucristo mismo diciéndoles, yo les voy a dar eso también a ustedes. Y ahí sí ustedes lo van a recibir. Se aplicaban entonces a esa imagen de gobernantes gloriosos. A vosotros, a los demás que están en Tiatira, dice el 24, y cuantos no tienen esa doctrina, la falsa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Así que nos habla acerca de la relevancia aquí como Jesucristo mismo, como estrella de la mañana, y nada de andar viendo la cosmología. Ay, miren, ¿qué dicen los astros? No dicen nada, son puras mentiras. No nos dejemos llevar por el error de aquellos que se digan que tienen palabra de sabiduría para nosotros, a menos que nosotros la saquemos de aquí, de la palabra de Dios, que es la que fue dada justamente para no ser torcidos en la verdad. Tengo el deseo en mi corazón de seguir hablando y de seguirles compartiendo a ustedes más todavía, y podríamos seguir hablando aquí mucho más. Hay mucho más que sacarle a este mensaje de Tiatira. Sin embargo, se nos llegó el tiempo. Gracias al Señor porque tenemos esa oportunidad de ser bendecidos con la palabra de Dios de manera profunda. Le invito a no desconectarse todavía, solo para recordarles los recursos que tenemos para su edificación. Día viernes tenemos el grupo de discipular de matrimonios. Eso es a las 8 de la noche. El día sábado a las 3 de la tarde tenemos la clase bíblica para los niños. A las 4 de la tarde tenemos la reunión de jóvenes conectados. Eso va a ser aquí en mi casa, que es su casa. Jóvenes, los espero acá en mi casa para tener nuestra celebración. El día domingo, estoy muy emocionado y agradecido con el Señor. Hoy andábamos con mi productor comprando equipo para completar algunas cositas que nos hacían falta para tener una muy buena producción de nuestro servicio. Toda la excelencia y la gloria para nuestro Dios. Hoy adquirimos un nuevo aparato para nuestra iglesia. Será culto presencial. Hotel Plaza Florencia, el que está ubicado allá en el Boulevard Suyapa, a justo una cuadra antes. Yo le había dicho 3 o 4, no, ya volví a ir, y está a una cuadra antes de Torre Metrópolis. Así que les espero a todos los que están aquí en Honduras a las 10:30 de la mañana allá en el Hotel Plaza Florencia, en el Salón Valencia.
Así que no se vayan a confundir de salón, búsquennos, porque hay otras reuniones ahí también en el hotel, hay otras reuniones de otros grupos, así que no se vaya a equivocar, búsquenos, está en la planta principal del hotel y es presencial, estaremos a partir de las 10:30 de la mañana. Algunos hermanos que nos quieran colaborar, estaremos ahí desde las 9 de la mañana para colocar equipo de sonido, configurar las sillas, etcétera. Si alguien de nuestros antiguos servidores quisiera acompañarnos este domingo a partir de las 9 de la mañana, será más que bienvenido. La ayuda será muy necesitada en este primer culto presencial del año 2022 y lo que yo ya puedo anticipar como nuestra ya alejándonos de la virtualidad. Para mis hermanos que nos siguen de otros países en estas transmisiones, vamos a transmitir de igual manera como lo hemos hecho desde el primer culto que empezó Ministerios Intimidad con Dios Honduras. Así que usted puede seguir conectándose con nosotros en Facebook. Solo para mis hermanos de Honduras no se vale que se conecten al Facebook. Tienen que acompañarnos presencialmente porque yo sé que usted lo había estado esperando. Le bendigo. Buenas noches.